de los siglos, Señor. Así que estamos en esta noche agradecidos, Dios, de que tú estés en medio nuestro, Señor, porque tu palabra dice que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú. Espíritu Santo de Dios, bienvenido. Ábrenos el entendimiento para comprender tu escritura. Háblanos, Señor, en esta noche. Fortalécenos, capacítanos, prepáranos en este tiempo que necesitamos tanto de escuchar y de vivir y de practicar tu hermosa palabra, Dios. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos que están ya en esta hora conectados a través de esta preciosa plataforma como es el Zoom, Señor. Y darte la gloria por cada uno de ellos, para que también bendiga sus vidas, Señor, para que los bendigas en el lugar que se encuentren, que la gloria y la presencia tuya esté con ellos, Señor. Seas tú también fortaleciéndoles, cuidándoles y que la presencia tuya esté con ellos todos los días, como nos los prometiste, hasta tu segunda venida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos. Gracias por estar Buenas una vez noches. más con nosotros. Gracias por acompañarnos en este tiempo para seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Está la ciudad de Bogotá un poquito fría, está lloviendo y está bastante helada esta ciudad y un clima raro porque ha hecho unos días de sol impresionante. Y para los que vivimos en estas alturas, cuando hace sol es un poquito picante. Y estos días han sido de calor, pero hoy en la tarde se vino bastante fría la tarde y aquí estamos. Gracias a los que han orado y han preguntado por mi salud. Al día de hoy, completamente restablecido, dándole gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, por guardarme y protegerme en este tiempo. Y dicho sea de paso, poderles decir de que ojalá, por favor, sigan en medio de esta cuarentena selectiva o de este cuidado selectivo, sigan cuidándose, sigan siendo obedientes a las indicaciones, sigan siendo prudentes al salir, al llegar a casa, a los lugares a los que se muevan y les sea permitido, sigan haciendo las cosas en orden y con decencia, como dice la Biblia, y mucho más como hijos de Dios, seguir orando, seguir clamando y pidiéndole al Espíritu Santo que pronto haya una solución definitiva para este virus y que la ciencia, Dios pueda bendecirla y poder traer una respuesta concreta a lo que como sociedad nosotros necesitamos. Pero nosotros como iglesia no podemos estar por fuera de estas indicaciones y por fuera de este tiempo de protección, porque para mí ha sido claro en mi corazón que es un tiempo de protección. Así que vamos a entrar en la enseñanza de esta noche y poderles compartir del tema que Dios ha traído a mi corazón. Buenas noches a todos los que están saludando, Maribel González, Cristian Matos, Don Jairo, cada uno de los que están por ahí saludando. Al final tendremos ese lindo momento, Martica Gutiérrez, de compartir y de saludarnos un poquito más cerca en esta preciosa noche. Y hay temas que son relevantes a través de los años, hay temas que son relevantes a través de la historia y hay temas que enamoran el corazón de un predicador y hay temas que enamoran tus sentidos espirituales. Yo no me imaginaba que cuando escribí hace muchos años este tema, en el momento, y he tenido muy pocos momentos de compartirlo, porque ha sido de esas enseñanzas que tú guardas allí, que Dios te las da personalmente, que Dios te las habla y te las revela a tu vida, pero que sabes que no es una enseñanza para compartir todo el tiempo, sino para momentos específicos, para tiempos específicos. Y en estas noches yo soy una persona que o muy temprano en la mañana
en mis conversaciones personales con Dios. Tiendo a preguntarle qué quieres que comparta, sea o en esos mensajes que les envío a través de WhatsApp o aquellos mensajes que se comparten en Facebook, en Instagram de Canán Bogotá. Siempre le pregunto a Dios qué quieres hablarme. Siempre comienzo de una manera personal, preguntándole a Dios de qué me quieres hablar en esta noche, Dios, o en esta mañana, qué me quieres enseñar. Y de eso empiezo a sacar algún extracto, algo de lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia. Y bueno, en la parte gráfica, gracias a mi esposa, pues que es publicista, me ayuda a hacer las imágenes. Yo siempre me río con ella y yo le digo, a mí Dios me hizo predicador, yo para dibujar imágenes y esas cosas no sirvo. Yo digo las frases, digo las palabras de Dios y el don de dibujar y de hacer eso son ustedes. Y me siento acompañado por el equipo de mi esposa y mis hijas y de cada uno de los miembros de Canaán para poder entender estas cosas. El tema de esta noche se llama Camino a la Tierra Prometida. Camino a la Tierra Prometida. Y pensaba, porque como ya para todos es sabido, dicen el 1 de septiembre entramos a una nueva realidad. Fue una de las frases que la alcaldesa de esta ciudad utilizó. Entramos a una nueva realidad. Y eso se quedó en mi mente una noche que llegué y estaba viendo las noticias. Entramos a una nueva realidad. Y me quedé pensando y me quedé pensando. Y yo soy una persona que tengo muchos escritos. Unos los tengo impresos, otros los tengo en computadores. Cosas que he concluido, otras que no he concluido, sino que sigo estudiando a través de los años. Este es uno de esos temas sin concluir. Este es uno de esos temas que escribo y pienso en él. Y pensaba, yo decía, entramos a una nueva realidad y tenemos que ser honestos. Estos tiempos han traído muchos cambios. Una gran amiga eh, me preguntaba y me decía, quiero escuchar, no sé si todavía está ahí conectada, pero me preguntaba, quiero escuchar de ti, ¿qué piensas de este tiempo con respecto a la iglesia? Esa fue la pregunta que me hizo. ¿Tú qué piensas? ¿Para dónde va la iglesia en este tiempo? Yo le dije, mira, una de las cosas que yo tengo claro es que esto ha sacudido la iglesia. Lo que conocemos como iglesia en cuanto a estructura, esto la ha sacudido. eh, Porque ha llevado a la misma iglesia, como, así como muchos lugares como colegios, universidades han tenido que entrar de lleno a la virtualidad, han tenido que entrar a conocer, es más, cada uno de nosotros para poder ser bendecidos a través de muchas charlas. Yo tengo la oportunidad de participar y también cuando llego temprano, sé que aquí está Martín, el pastor Martín, y honro su trabajo incansable que está haciendo con las charlas para hombres, y trato de escucharlas después o de verla y de poder entender lo que está pasando. Mi amigo Cristian Matos, los sábados trato de conectarme a los servicios de jóvenes de su iglesia. La pastora Marta en Galapa, el próximo domingo, Dios mediante, estaré predicando online con ellos. Entonces trato de mirar lo que está sucediendo en las redes y yo le decía a ella, una de las cosas que yo he entendido es que cuando esto pase, por eso hago pase, porque Dios se está transformando y volvamos a la presencialidad, la iglesia no puede perder el enfoque de lo que en la virtualidad Dios ha venido haciendo. Es decir, la iglesia que no entienda que no es solamente lo que va a suceder o está sucediendo físicamente o venía sucediendo, no vamos a volver a eso tan normal, porque los tiempos ya no son iguales con el inicio de la pandemia y esto va a ser una constante situaciones que Dios va a permitir para sacudir su iglesia. Hoy tenemos la oportunidad de poder compartir con otras iglesias, con otros hermanos en Cristo. En esta sala se reúnen amigos de otras iglesias. Sin el celo denominacional, sin el celo congregacional que muchas veces trae la presencialidad, porque no podemos negar que hay personas, hay hombres de Dios, que les produce celo si alguien
visita una congregación. Yo con eso no tengo ningún problema. Pero lo que yo entiendo es que Cristo viene por una iglesia. Cristo no viene por denominaciones. Tú tienes que entender eso. Jesucristo no viene por la denominación A o la denominación B, o viene por la doctrina A o viene por la doctrina B. Cristo viene por su iglesia. Y su iglesia somos tú y yo que me estás viendo y escuchando en esta noche. La iglesia de Cristo no es la congregación A o la congregación B. En la congregación A o en la congregación B se reúne el cuerpo, la iglesia de Cristo, que somos yo, tú y yo, tangibles, palpables. Somos la iglesia de Cristo. El resto es estructura. Entonces yo le decía a mi amiga, tenemos que entender que la iglesia de aquí en adelante no puede abandonar la virtualidad. ¿Por qué? Porque mucha gente ha sido edificada a través de este tiempo, porque en la presencialidad hay mucha gente que no tiene el tiempo, aunque usted no lo crea, para estar domingo tras domingo en una congregación. Hay gente de otros lugares que no tiene la oportunidad, sino a través de una plataforma virtual como la que estamos viviendo, para poder escuchar y recibir de un taller de hombres, de un seminario de mujeres, de poder recibir de una enseñanza de Canaán, de poder recibir una enseñanza de la iglesia en su presencia, de recibir una enseñanza de la iglesia Vencedores, de cada una de las estructuras ministeriales que nos hemos entrelazados de una manera sana para fortalecer el cuerpo de Cristo. Entonces, aunque volveremos y es necesario el contacto como cuerpo, claro que anhelamos que eso se dé, claro que queremos que eso se presente para seguir edificándonos y para seguir creciendo como comunidad, claro, pero no podemos olvidar esta plataforma. La iglesia que pierda y sepulte esta plataforma se va a quedar, porque tenemos que entender que con el transcurrir de los años, esta plataforma, que curiosamente hace muchos años, antes de que el internet tuviera el auge que tiene ahora, la misma televisión había sido censurada por muchos ministerios en el pasado. Y hoy nos damos cuenta que esto es una herramienta de gran bendición. Y Cristo viene por una iglesia unida. Quiero que me escuches esto. No sé de qué denominación o congregación estás reunido en esta noche. Cristo viene por una iglesia unida. Cristo no viene por la iglesia del pastor Mauricio. Cristo no viene por la iglesia del pastor A, del pastor B, del pastor C. Él viene por su iglesia. Por su iglesia. Porque el que pagó con precio de sangre para que esto fuera llamado iglesia fue Cristo Jesús. El que fue a la cruz por tu vida y por mi vida fue Cristo Jesús. El que dio todo para que tú y yo fuéramos salvos fue Cristo Jesús. Tremendo. Entonces viene por una iglesia unida, donde será una sola. No habrá paredes que nos dividan. No habrá denominaciones que nos estigmaticen. No habrá nada de eso. Él viene por una iglesia unida, limpia y sin mancha. Cristo tiene que renovar su iglesia. Y yo estoy convencido que este tiempo Cristo Jesús lo ha utilizado para empezar a limpiar, para empezar a unir, para empezar a ataviar a su novia para su segunda venida. Él tiene que prepararlo. Y te guste o no te guste, te vas a tener que ver con gente que tal vez en un pasado te separaste, porque somos creyentes en Cristo Jesús. Entonces, cuando empecé a pensar en esa pregunta, volví a leer cosas que he escrito. Y pensé en la iglesia y por eso le coloqué el tema, camino a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? En ese tiempo, los judíos, los israelitas, luego de pasar una experiencia en la tierra de Egipto, la Biblia nos revela cómo fue el camino, cuáles fueron las experiencias. La Biblia nos revela cómo fueron las manifestaciones de Dios. La Biblia nos revela
eventos claves que marcaron la historia de Israel y que al tiempo presente aún siguen siendo de edificación, siguen siendo de fortaleza para nuestra vida. Pero también la Biblia muestra a quién Dios utilizó para guiar a Israel a la tierra prometida. Entonces, usando esa plataforma, quiero que tú entiendas que tú y yo como iglesia vamos camino a la tierra prometida, porque la Biblia habla de la nueva Jerusalén. La Biblia habla de lo que vendrá después de todo lo que está escrito y profetizado en el libro de Apocalipsis, mucho de lo que estudiamos los lunes con el pastor Jorge Iván desde Santa Marta. Pero tienes que entender que hoy como iglesia, y hay un dicho muy famoso y que es muy popular y que tal vez todos no lo sabemos, es o estamos caminando hacia adelante, o estamos parados, o estamos atrasados. Repito, como iglesia, o estamos caminando hacia adelante, o estamos parados, o estamos atrasados. En alguno de esos tres tenemos que encontrarnos como iglesia. Y esto es tan cierto en la iglesia de hoy, que la iglesia estaba muy cómoda. La iglesia estaba cómoda. Estábamos cómodos en nuestros lugares de reuniones. Nos sentíamos seguros porque los gobiernos no habían tenido injerencia todavía en la iglesia cristiana. Todavía no la han tenido 100%, pero alcanzaron en ese tiempo a tocar ciertas cosas. Es más, una de las cosas que más se demoró para volver a habilitar fueron los temas de fe, curiosamente, fueron los temas de fe. Pero no fue la persecución que muchos vociferaron que nos estaban persiguiendo. La persecución política contra la iglesia todavía no ha comenzado. Falta tela por cortar. Pero en esa comodidad, Dios nos tuvo que sacudir. ¿Por qué? Porque estábamos ahí parados. Y tú tienes que entender que si tú te quedas parado, ¿qué va a pasar? Otros van a pasar por encima tuyo, te van a rebasar y van a llegar a la meta. Ninguno que corre la carrera se puede quedar parado. Ninguno que está en una competencia se puede quedar parado porque se queda. Tú no puedes vivir de la historia. Tú no puedes vivir de unciones pasadas o de respaldos pasados. No lo podemos hacer. La vida del ser humano es un constante crecimiento, es un constante movimiento. La misma tierra diariamente se mueve. Los tiempos cambian, los tiempos van acelerados. Proféticamente, la Biblia dice que los últimos tiempos serán acortados. Por eso sentimos que ya se está acabando el año. Solo fue que entrara la pandemia y estamos en septiembre. O sea, esto se fue en un abrir y cerrar y cada vez será más rápido porque hace parte de la profecía de la Escritura. Creas o no creas en Cristo, seas ateo o no seas ateo, tendrás que entrar dentro de ese tiempo. Y estás, cronológicamente hablando, estamos en tiempos acortados. Entonces, lo que te decía ahorita, la iglesia de Cristo como tal, porque hoy voy a hablar de la iglesia, voy a hablar de la iglesia de Jesús. La iglesia no se puede quedar quieta. La iglesia tiene que estar en un constante crecimiento. La iglesia tiene que estar en un constante movimiento. Tiene que estar en un constante renovar. La iglesia tiene que estar en un constante investigar qué está pasando fuera de las cuatro paredes de la iglesia. No podemos quedarnos sin perder la esencia de la escritura. Yo no estoy hablando de negociar los principios de Dios. Para mí los principios de Dios no se negocian. Son uno y son eternos. Yo no estoy hablando de cambiar la fisionomía de la estructura de la iglesia. Estoy hablando de que podamos entender los tiempos proféticos en los que estamos y de que podamos entender los movimientos de Dios. Hace muchos años la iglesia no hubiera pensado en estar en estas redes sociales. La iglesia no hubiese pensado en tener servicios tan juveniles como los tenemos hoy, con los salmistas y los que están al frente. La iglesia no hubiera pensado en tener eso tan juvenil como lo tiene hoy. Es más, era pecado hace muchos años. Entonces, la iglesia no se puede quedar quieta. La iglesia no se puede quedar quieta. Tiene que salir del estanque. La iglesia se tiene que mover, Pastor Martín, es correcto. La iglesia no se puede quedar ahí. ¿Será que sí? ¿Será que no? Tenemos que ser dinámicos. Tenemos que pedirle creatividad a Dios. Cristo sacó la estructura religiosa en su tiempo del segundo gran templo, que era una maravilla para ellos, que admiraban las piedras preciosas con las que había sido construido. Cristo lo sacó afuera. Cristo hizo cosas
en la práctica religiosa de ese tiempo, que a ellos les sacudió la mente, por eso lo querían matar. Cristo hizo cosas que en la estructura de ellos eso no cabía. Por eso tienes que entender que en estos tiempos tenemos que estar apercibidos de lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que Dios hace? Por eso cuando yo veo en mi caso personal que mi esposa me ayuda haciendo las imágenes, que yo veo todos esos mensajes, por ahí creo que está Cristian Hunda, que ha sido un apoyo para nosotros y para su padre, el pastor Martín. Cuando veo esas imágenes, yo digo, espectacular cómo se ve eso. A eso me refiero. Tienes que estar atento que el mundo que está allá, el diablo le está ganando. El diablo les está vendiendo una idea falsa de vida con muchas cosas. Y nosotros estamos en una burbujita de 4 paredes y nos sentimos seguros. Entonces, mira lo que dice, por favor. Filipenses 3:13, un versículo que no sabemos de memoria. Un versículo que lo leemos y lo leemos y lo leemos. Pero mira lo que él dice, Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Que teníamos que seguir a dónde. Él dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado. ¿Qué quiere decir Pablo con que no pretendo haberlo ya alcanzado? ¿A quién quería alcanzar Pablo? A Cristo. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Tremendo. ¿A quién quería alcanzar él? A Cristo. No pretendo haberlo ya alcanzado. Habla de una persona, no solo de una meta. Ahora, él dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no he hecho toda la tarea completa. ¿Eso a qué te invita? A que dejes el conformismo. La iglesia no puede ser conformista. La iglesia no se puede quedar en programas. La iglesia no se puede quedar solamente en A, B, C, D, F. La iglesia tiene que estar preguntándole a diario al Espíritu Santo qué va a suceder, qué va a pasar con lo que está Dios haciendo, hacia dónde nos tenemos que dirigir, qué tenemos que hacer. Entonces él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Es decir, que esto que rompe. ¿Qué rompe esto? Rompe, diga conmigo, el conformismo. Rompe el conformismo. Tremendo. Ahora, dice, pero una cosa hago, olvidando. La palabra olvidar en griego realmente dice dejando ciertamente. No es de olvidar como pensamiento, sino en cuanto a dejar ciertamente lo que queda atrás. Tú no puedes vivir de lo que hiciste el año pasado. Este año, ministerialmente, Dios lo usó para silenciar tanta soberbia que se dijo con el 2020. Que el año de la visión perfecta, que el año de la doble multiplicación. Dios intervino en su iglesia para que lo miráramos a Él, no para que miráramos un hombre, ni miráramos un programa X o Y, lo miráramos a Cristo. Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome. Y la palabra extenderse, ¿qué revela? ¿Qué revela la palabra extenderse? Revela sacrificio, crecimiento constante, disposición a seguir adelante. Yo no puedo quedar acá. Yo no puedo decir, no, yo toda la vida lo he hecho así y así me quedo. Yo no me imaginaba tan siendo usado por Dios durante este tiempo a través de una plataforma como esta. Y como yo no lo creía, Dios me dio la bendición de tenerla, para que entiendas. Entonces, extendiéndome, también habla de una actitud mía, de una decisión mía. Yo me tengo que extender. O sea, yo tomo la decisión de ir un paso más allá. Yo tomo la decisión de caminar una milla más. Yo tomo la decisión de ir a buscar un paso más allá.
Entonces, fíjate que en eso que Pablo habla pasan varias cosas. Una, no puedo ser conformista. No me puedo quedar en el así siempre he sido y así voy a ser. Es que aquí se hace así y punto. No. Una de las cosas que más tenemos que estar apercibidos los pastores es con la juventud. Ellos tienen un chip que nosotros no tenemos en la tecnología. Ellos tienen una visión de vida diferente. Y si esa visión de vida es capturada por Dios, esos muchachos son punta de lanza en las manos de Dios. Repito, si esos muchachos, su visión y misión es capturada por Dios, son una punta de lanza para la iglesia de Cristo. Entonces, no podemos ser conformistas. Número dos, debemos dejar atrás. Claro, tenemos que reevaluar lo que está bien y lo que está mal. Y habrá cosas que tal vez no vamos a volver a hacer. No crea que de aquí al 1 de septiembre en adelante todo será tan normal. Es más, tristemente hay gente que ya está saliendo como si nada estuviera pasando. Hay gente que ya están tomando decisiones como si no pasara nada, como si todo fuera normal. Hay gente que el 1 de septiembre no se sorprende si usted lo ve sin tapabocas en la calle, porque sienten que ya se acabó y no entienden que es un periodo de transición a una nueva realidad, le llamaron. Tremendo. Ahora, por último, dice el texto, extendiéndome. Yo soy el que me extiendo. Es decir, yo tengo que tener la disposición de extenderme, de ir hacia la meta que Dios tiene para mi vida. Yo no me puedo quedar aquí, Dios, úsame, Señor, y no hago nada. Tú no puedes esperar que Dios te use sentado ahí. Tú no puedes estar soñando, yo quiero escribir un libro, Señor. Y ni una página escribes. Señor, es que yo quiero predicar. Y ni siquiera la Biblia lees. Señor, es que yo quiero ser usado en las naciones. Cuando ni siquiera tu primera nación la has conquistado para Cristo. Señor, derrama unción sobre mi vida. Pero no quieres pagar el precio en oración. Extendiéndome. Hay que pagar un precio. Mire cómo es esto. A pesar de que estamos en la virtualidad, hay gente que llega tarde a los servicios. Es más, hay unos que no se conectan porque esperan que la van a retransmitir. Si usted está vivo en la sala, dígame. Imagínate, llegan tarde y estamos encerrados en la casa. Como que hay un trancón entre la sala y el computador. Extendiéndome. Mi actitud. ¿Cómo voy a enfrentar este tiempo? Es decir, el apóstol Pablo sabía que la única manera de no fracasar, ¿cuál era? Seguir adelante y no siendo conformista. Escríbalo. Seguir adelante y no siendo conformista. ¿Cuántas empresas en esta pandemia se quebraron? No solo por la cuarentena, sino porque no pudieron hacer nada diferente a lo que venían haciendo. Pero de igual manera, en la misma pandemia, ¿cuántas empresas nacieron? Porque empezaron a hacer cosas que antes no hacían. ¿Cuántos llegaron a clientes que no hubiesen imaginado? Porque hicieron cosas que antes no hacían. No puedes ser conformista. Tienes que tener disposición e ir hacia adelante. Y como iglesia de Cristo, tenemos que ir hacia adelante. Y entonces allí yo me pregunté, ¿cómo nació una nación? ¿Cómo nació Israel, Señor? ¿En qué tiempo nació Israel? Vaya conmigo, por favor, a Génesis. Vámonos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 47. Vámonos a Génesis 47, por favor.
Génesis 47. Ya voy llegando, denme un segundo. Génesis 47, versículo 13 al 26. Quiero que mires en la escritura. 13. ¿Alguien habló? Sí, pastor, 13 al 26. Ayúdame, pastor. Génesis, por favor, 47, 13 al 26, inicialmente, por favor. Gracias, pastor Martín. Léelo. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Ok, Canaán. yo te voy a ir parando. Tú sabes que a mí me gusta ir parando en los textos. Vas a ver cómo nace Israel y en qué tiempo nace. O sea, date cuenta lo que va a pasar con Israel y cómo era el tiempo y cómo es este tiempo. O sea, ¿qué era lo que marcaba el comienzo del nacimiento de la nación de Israel? ¿Qué marcaba? ¿Que había qué cosa? ¿Qué había, Martín? Hambre. Había hambre Espectacular. Síguelo leyendo. y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Párale bola. La tierra estaba en escasez. La tierra estaba en tiempo de hambre. Tremendo. Había hambre en la tierra. Pero ¿qué pasaba con José? José, ¿qué era? Próspero. Por eso entiendes cuando dice la Biblia que José todo lo que tocaba prosperaba en su mano. Claro, porque tu prosperidad no depende de si hay pandemia o no hay pandemia. Tu prosperidad no depende si el gobierno te da o no te da subsidio. Tú tienes que entender que tú eres hijo. Y Dios como padre provee todo el pan que tú necesitas, todo el sustento y el alimento que tú necesitas y todo el recurso, si sea económico, para que tu vida se sostenga aún en tiempos de escasez. Hay que quitarnos la mentalidad de esclavo. Sigue, pastor. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José, diciendo, danos pan, porque morimos delante de ti, por haberse acabado el dinero. Y José dijo, dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José, y José les dio alimentos por caballos, y por el ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por los asnos, y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron, no encubrimos a nuestro señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado, y es ya de nuestro señor. Nada ha quedado delante de nuestro señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué Sí. morimos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Sigue, por favor. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos, y la tierra vino a ser de Faraón. Y el pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños. Y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor, y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. Así habitó Israel. Versículo 27.
Se le fue la voz al pastor Martín. Voy un verso más, espera. Sí, por favor. Ok, te voy a ayudar en esos dos textos. Dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de su vida 147 años. Aquí la Biblia relata el tiempo de escasez más fuerte que se vivió en ese entonces en la tierra de Egipto. Esta pandemia no es nada comparado con lo que se vivió en ese tiempo de escasez. Tan fuerte fue ese tiempo de escasez que no había poder adquisitivo, no lo había. La gente tuvo que empezar a entregar todo el dinero a Faraón a través de José, que era el administrador. Es así que entregaron todo el ganado y date cuenta que aún en el versículo 23 dice, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Fíjate que aún la vida de ellos fue vendida a Faraón. Entonces, aunque hemos pasado dificultades en esta pandemia, a usted y a mí no nos han comprado. A usted y a mí los gobiernos no nos han comprado, no han comprado nuestra casa. Pero fíjate qué tremendo que a pesar de que ellos fueron comprados, ¿qué fue lo que José les dio? Les dio semilla, wow, para que sembraran y les explicó cómo iban a repartir las ganancias con Faraón, pero cómo iban a alimentarse ellos y sus hijos. Tremendo. Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla para que tú, Dios en este tiempo va a dar semilla, va a dar ideas, va a dar creatividad, te va a hacer mover, a hacer algo diferente para que tú y tu casa puedan tener el sustento en tiempos como esta pandemia. Pero lo tremendo es que paralelo a eso, dice el versículo 27, que así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión en ella, y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Fíjate, ¿dónde nace Israel? ¿Dónde nace? ¿Realmente dónde empiezan a nacer? En Egipto. En un tiempo de escasez tremendo. ¿En un qué cosa? Tiempo de escasez. Por eso es que yo siempre digo que las crisis despiertan la creatividad. Las crisis deben despertar la imaginación de los hombres y mujeres de Dios. Tú tienes que preguntarle a Dios, ¿qué voy a hacer? El mundo estará en escasez, tú y yo no estaremos en escasez. El mundo estará en crisis, yo estaré en Cristo. Se podrá caer la bolsa de valores. Mi economía no se va a caer porque mi economía depende del reino de los cielos. Es cambiar de mentalidad. Tú no te puedes dejar comprar la mente, tus pensamientos. Tú no puedes dejar que te roben las verdades de Dios. Israel sabía al Dios al que adoraba. Israel sabía el Dios que sostenía su vida. Por eso dice allí que ellos se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Gloria a Dios. La gente tenía escasez, ellos se multiplicaban. Porque Dios los respaldaba. Wow. Así habitó Israel. Entonces pudiéramos decir que Israel nace libre en medio de un pueblo esclavo. Wow. Israel nace libre en medio de un pueblo esclavo. Y tú y yo estamos libres en medio de un mundo esclavo. Tú y yo tenemos que estar seguros al Dios que adoramos. Tú y yo tenemos que estar firmes en el Dios que creemos. El mundo está en miedo, tú y yo estamos con fe. El mundo está en angustia, tú y yo estamos con paz. El mundo está enfermo, tú y yo estamos cubiertos bajo la protección de Dios. Tremendo. Allí nace Israel. Ahora, quiero que mires Génesis 50, Génesis capítulo 50, versículo 24.
Génesis 50, 24. Mira lo que dice la escritura. José, antes de morir, le habló a sus hermanos. Fíjate tú, ellos nacen ahí como nación. Ahí estaba Jacob, después del reencuentro con José y sus hermanos. Y José dice unas palabras antes de morir. Mira lo que dice. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué significa eso? Camino a la tierra prometida. El título de esta enseñanza. Allí José sentencia a Israel y les dice, yo voy a morir. Tremendo, él sabía cuándo iba a morir. Mas ciertamente Dios los visitará y os hará subir de esta tierra. Aquí no se van a quedar. No se van a quedar. La iglesia no se va a quedar en el mundo. La iglesia va a subir. La iglesia va a subir y se tendrá que encontrar con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, les dice allí, es más, les dice, no me dejen aquí. Yo voy a morir, pero yo no quiero quedarme aquí. Lleven de aquí mis huesos. Yo no quiero quedarme en Egipto. Entonces, ahí vemos que empiezan a ser la nación de Israel. Y ellos se multiplican. ¿No me crees que se multiplican como nación? Vete a Éxodos 1:7, por favor. Vamos a estar un tiempo entre esos libros del Antiguo Testamento. Éxodo 1:7, por favor. Mire lo que dice la Biblia. Y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Wow. Ahora, cuando todo esto pasa, José muere, dice la escritura, y el faraón que vino no tuvo en cuenta quién era José, ni quiénes eran los hermanos de José, ni quién era el pueblo al cual José representaba. Entonces nace un personaje. ¿Quién es el personaje que nace como una figura representativa en la iglesia de Cristo? Te vas a dar cuenta que tiene paralelo con la vida de Cristo en el Antiguo Testamento, pero que fue el guía, que fue el que Dios utilizó para liberar a Israel de la opresión que luego vino con el siguiente faraón. Y aún este hombre, habiendo sido criado por los egipcios, cuando un día vio que golpeaban a uno de sus hermanos, se convirtió en un criminal al matar a un egipcio. Y luego sus hermanos, estando como esclavos, se lo echaron en cara. ¿Quién fue este hombre? Moisés. Wow. Moisés vino a ser uno de los personajes bíblicos más importantes en la historia de Israel de ese tiempo, porque sobre sus hombros cayó la responsabilidad de ser luz para un pueblo que no tenía luz, de ser el guía para un pueblo que no tenía salida. Moisés no solo fue un líder en lo espiritual, sino que también fue un líder en lo gubernamental. Es más, él tuvo injerencia con las partes de gobierno. Y aquí quiero decir algo, dicho sea de paso. La iglesia de Cristo se ha equivocado en algo. Yo no creo en los pastores que son políticos. Va a sonar muy duro. Yo creo que no hay llamado más digno que ser sacerdote de Dios. Mas yo sí creo que dentro de la iglesia de Cristo se tienen que levantar hombres como Moisés, que tengan injerencia en la parte gubernamental,
que sean luz en medio de tanta corrupción. Pero la iglesia se politizó. La iglesia se volvió política y entró dentro del juego político. Y Moisés, como figura gubernamental, no negoció con Faraón. Es más, por no negociar con Faraón, se vino la persecución más grande que ellos vivieron. Y él no estaba dispuesto a que Israel viviera bajo los principios políticos de Egipto. Y tú y yo tenemos que entender que la iglesia de Cristo tendrá que levantar hombres y mujeres, jóvenes, llenos de la unción de Dios como José o como el mismo Moisés, que tengan injerencia en las esferas políticas de esta nación y que sean luz en medio de ella. Pero yo, en mi caso, no tengo nada que ver con eso. Mi título o mi llamado pesa más que ser presidente de esta nación. Así de simple. Ni fui llamado a usar la plataforma de la iglesia como campaña política. Moisés no hizo eso. Y en eso la iglesia se ha equivocado. Y hemos cometido errores garrafales al negociar principios de Dios con políticos que un día suben a la plataforma a que oren por ellos y después van a la Sierra Nevada donde los chamanes y los indios para que también recen por ellos. La iglesia no puede caer en ese juego. La iglesia se estancó. La iglesia está comercializando con el mundo. Entonces, este hombre, Dios lo va a usar para romper un paradigma de esclavitud que tenían los judíos en medio de la tierra de Egipto. Y este hombre tiene mucho paralelo con Cristo. Dios lo usa para libertar y Cristo viene para libertar su iglesia. Porque la iglesia de Cristo tú y yo no la vamos a liberar. La libera Cristo. Moisés y Jesús tienen grandes paralelos. Si quieres, anótalo en la escritura porque no los voy a leer todos, no me daría el tiempo. Anoté lo siguiente. El paralelo entre estos dos. Moisés en su oficio fue profeta. Hechos 3:22. Moisés en su oficio, dice la Biblia que también fue sacerdote. Salmo 99:6 y Hebreos 7:24. Fue siervo. Salmo 105:26 y Mateo 12:28. Moisés fue un profeta, repito, Hechos 3:22. Aparece como la figura de sacerdote. Salmo 99:6, Hebreos 7:24. Aparece como la figura de siervo. Salmo 105:26, Mateo 12:28. Aparece como pastor. Éxodo 3:1. Juan 10:11 al 14 aparece Cristo como el pastor de las ovejas. Es un mediador. Éxodo 3:33, 8 al 9. Pero Cristo aparece como mediador. Primera de Timoteo 2:5. Y puedes leer Hechos 7:35 y Primera de Tesalonicenses 1:10. Y vas a ver el paralelo entre los dos. Es más, algo curioso. Moisés fue rechazado por sus hermanos la primera vez, pero fue recibido la segunda vez. Cristo fue rechazado por su pueblo la primera vez. La Biblia dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero la segunda será recibido. Es más, Moisés, durante su rechazo, tuvo una esposa gentil, tipificando a Cristo y a la iglesia. Porque la iglesia es una iglesia que gentil, no somos judíos, somos gentiles. Moisés condenó a Egipto. Cristo condenó al mundo. Moisés liberó al pueblo mediante la orden de rociar sangre en los dinteles de la puerta para cuando pasara el espíritu de la muerte, donde estuviera la sangre rociada y no entrara. Cristo, con su sangre rociada en la cruz, nos liberó del pecado. Moisés guió a su pueblo. Dios lo usó para alimentarlo y llevar las cargas del pueblo.
Cristo fue usado por Dios para guiar a su pueblo, para alimentar a su pueblo y para llevar sobre la cruz las cargas del pueblo. Es decir, que si nosotros estamos entendiendo el mensaje, la iglesia ha venido durante muchos años creciendo bajo un liderazgo que se ha levantado bajo el modelo y la unción de Moisés. La iglesia de los últimos 50 años, la iglesia de la Constitución del 91 para acá, al igual que Israel en sus inicios, se empezó a multiplicar. Cuando comenzó la libertad religiosa en este país, con la Constitución del 91, las iglesias eran una minoría. No tenían reconocimiento laico ante la sociedad. No teníamos injerencia con las personerías jurídicas, no existían. Las iglesias se conocían en los parques, en los estadios, en las campañas. Pero socialmente la iglesia no tenía ese reconocimiento. Entonces, con la Constitución del 91 y la libertad religiosa, de allá para acá, comenzó un crecimiento impresionante. La iglesia se ha multiplicado, se ha fortalecido en extremo, es una verdad. Solamente en ciudades como Bogotá se estima el año pasado que entre un 20 y un 22% de la población es cristiana. Es muy poquito todavía por una ciudad tan grande. Hoy en día existen más de 10 emisoras de radio y más de 5 canales de televisión satelital. Entonces pudiéramos decir que la iglesia ha crecido como creció Israel, pero crecieron bajo el modelo del liderazgo de Moisés. Esto es muy fuerte que alguien lo escuche así nomás. Cuando Dios empezó a revelarme esto, yo le pregunté a Dios, Señor, es muy osado decir que la iglesia ha crecido bajo el liderazgo de Moisés. Entonces yo me propuse estudiar cuál fue el liderazgo de Moisés. Y vamos a ver varias cosas. Primero, el modelo de Moisés exalta al hombre de Dios. Repito, el modelo de Moisés exalta al hombre de Dios. Moisés se cree indispensable. Tan indispensable era que cuando se quedó en la montaña, el pueblo dijo, nos quedamos sin líder. Cojamos todas las piezas de oro y hagamos un becerro que nos guíe. El liderazgo de Moisés exalta al hombre de Dios. Y una de las cosas más peligrosas que la iglesia aún vive el día de hoy es la exaltación a los hombres de Dios. Aquí el exaltado es Cristo y solo Cristo. El protagonista es Cristo. Los heraldos, epístolas abiertas para ser leídas por los hombres, somos tú y yo. El liderazgo de Moisés se escuda bajo la cobertura. Ellos le reclamaron a Moisés, Éxodo 14:11, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿A quién le estaban echando la responsabilidad de la sacada de Egipto? A Moisés. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿Sobre quién estaba la responsabilidad? Sobre Moisés. Y cuando la responsabilidad está sobre el hombre y no sobre Dios, sobre el hombre, nos metemos en un lío. Yo no estoy diciendo que seas rueda suelta. Yo no estoy diciendo que no tengas relación de mentoría. Yo tengo aquí amigos pastores. Yo no estoy hablando de eso. Lo que yo estoy hablando es que hoy en día se han vuelto indispensables.
La iglesia no es así. La iglesia es piramidal. Por eso cuando cae el que está arriba, y ha pasado, han venido estructuras al suelo. ¿Por qué? Porque la cobertura era el hombre, no era Dios. Cuando tú creces bajo el modelo de Moisés, siempre vas a depender que Él sea el que tome las decisiones. Éxodo 15:25. Mira lo que dice la Biblia. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? No había trabajo en equipo. Todo dependía de lo que Moisés fuera a hacer. Y la iglesia de este tiempo necesita trabajo en equipo. Pastor que me estás escuchando, tú no eres llanero solitario. Tú necesitas un equipo. Esto necesita gente que esté en las comunicaciones, que esté en la publicidad, que sepa de redes. Yo sé predicar. El resto, gloria a Dios por ellos que me acompañan. No es sobre mis hombros, es sobre los hombros de la iglesia. Yo voy adelante. A mí Dios me escogió, pero no lo puedo hacer yo solo. Dios habla a través del cuerpo. Dios no te habla a ti solo. Y en Egipto, ellos crecieron viendo a Moisés y esperaban que solo Dios le hablara a Moisés. Wow. Y cuando algo sale malo, Él es el responsable de todo. ¿No me crees? Éxodo 16:2. Mira lo que dice. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Era la nación de Israel. ¿Qué había? Chisme. La iglesia que crece bajo el modelo de Moisés siempre estará esperando el momento de la unción. Siempre estará esperando que algo pase, pero ella huye de la unción. ¿No me crees? Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y lee lo que viene, tremendo. Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Les encanta la unción, pero no quieren estar bajo la unción. Les encanta los grandes escenarios, pero no quieren pagar el precio de rodillas. Quieren ser escuchados por multitudes, pero no quieren estudiar la Biblia. Quieren que Dios los use predicando, pero no se forman en la Escritura. No tienen relación de cuerpo. Son llaneros solitarios. Uno de los errores de crecer bajo el modelo de Moisés es que fortalece la comodidad en la iglesia. ¿Por qué fortalece la comodidad en la iglesia? Mira un ejemplo, Éxodo 12:37. Mira lo que dice la Biblia. Éxodo 12:37. Partieron los hijos de Israel. 12:37. De Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y mucho ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echar fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Tenían alimento, tenían el maná, tenían codornices, eran sanos en el desierto, sus vestidos no se envejecieron.
Tuvieron agua, recuerdan el agua en el desierto. Contaban con la protección de Dios. ¿Cuál fue la protección de Dios? Una columna de fuego en el día, en la noche, perdón, que los cubriera del frío, y una de nube en las mañanas, que los protegiera del inclemente sol. ¿Qué revelaba eso? Israel se acomodó. Y mientras la iglesia siempre espere ser dirigida, va a ser una iglesia perezosa. Si tú esperas que alguien te diga ahora, ayuna, busca a Dios, vas a ser un perezoso espiritual. Tú no dependes que yo te diga que ores, tú tienes que orar porque eres hijo de Dios, porque tú también tienes una relación con Dios. Si tú estás esperando que yo te explique la Biblia, vas a ser un perezoso espiritual, porque tú también puedes leer la Biblia y Dios te puede revelar la Biblia. Una cosa es que Dios me use para enseñar. Una cosa es que Dios me use para formarte. Pero en tu relación personal, no puedes ser un perezoso. No te pueden hacer la tarea. Tú tienes que leer la Biblia. Tú tienes que doblar rodillas. Tú tienes que ayunar con Dios. Tú tienes que tener una relación con Cristo. Pero la iglesia que crece bajo el modelo de Moisés solo espera recibir. Solo espera que le hagan. Solo espera que haya, que caiga el maná, que caiga el codorniz. Pero no quieren. Quieren que el pastor predique y los demás se conviertan. Pero tú no predicas para que otros se conviertan. Quieren que el pastor levante las manos y que cuando él las levante todos sean sanos. Pero a ti te da miedo orar por alguien. Ese es el modelo de Moisés. El que exalta al hombre de Dios. El que solamente ve en el hombre de Dios la respuesta a todas las necesidades. Y no entiende que así como Dios usa al hombre de Dios, también te va a usar a ti. El pueblo que crece en medio de esto sufre el síndrome de las langostas porque teme avanzar. La langosta da un paso para adelante y da un paso para atrás. Vaya conmigo a Números 13:28. Hoy estamos viendo muchos versículos, pero es necesario. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. No, allá no podemos entrar, Moisés. No, allá hay muchos gigantes. O sea, querían y no querían. Tú sabes, es la gente que hoy asiste y mañana no asiste. Es la gente que hoy se capacita y mañana no se capacita. Tú los invitas, hoy vienen al seminario. Pero donde yo les diga algo fuerte, mañana no vienen. Vuelvo y repito, es la gente que quiere que les lean la Biblia, pero ellos no la quieren leer. La gente que quiere que les revelen la Escritura, ellos no quieren tener revelación de Dios. La iglesia que crece así sufre el síndrome de la langosta. Va para adelante, va para atrás. Va para adelante. No, hombre, ¿para qué vamos a hacer ese seminario si no va a asistir nadie? No, hombre, ya cuántas veces hemos enseñado eso y la gente no viene. Entonces tú tienes que entender el único contraste, porque en la tipología que nosotros vamos a ver y vimos ahorita, es que Dios usó a Moisés para sacar a Israel de Egipto, como Dios usó a Cristo para sacar a su iglesia del mundo. Moisés tuvo un enfrentamiento con Faraón, tipología de Satanás. Cristo venció a Satanás. La iglesia es tipología de Israel liberada de la esclavitud del mundo y guiada por el Espíritu Santo a través del peregrinaje. Eso es una verdad. El maná del cielo es una tipología de Cristo como el maná. Yo soy el maná del cielo, dijo él. Yo soy el pan de vida. La roca que golpeó Moisés en el desierto es tipología de Cristo, que fue golpeado en la cruz del Calvario. Amalek es aquel que se opuso, que representa la carne. Como la carne se interpone entre tú y los planes de Dios. El único contraste
entre Moisés y Jesús, o lo único que Moisés no pudo hacer, porque Cristo va a llevar a la iglesia a la tierra prometida. El único contraste entre ellos dos es que Moisés no llevó a Israel a la tierra prometida. Ahora, tengo que ser claro. Vivir bajo un modelo de Moisés o vivir bajo el modelo que la iglesia hace más de 60 años vive, con el modelo de Moisés, yo no estoy diciendo que sea malo. Yo no estoy diciendo que eso sea pecado. Yo no estoy diciendo que eso es un tiempo de escasez. Es un tiempo también de bendición. Pero debe ser entendido como un tiempo de transición. Es un tiempo para establecer principios. Porque Dios usó a Moisés para establecer los principios que iban a regir a la nación de Israel. Pero no es un tiempo de desarrollo. Ellos no se desarrollaron ahí. Si usted le completa la historia, el desarrollo de Israel vino después. Dios usó a Moisés para colocar bases. Dios ha usado una generación de pastores bajo este modelo para colocar bases, simientes, para crear congregaciones sólidas. Para crear congregaciones sólidas. Para crear ministerios de sana doctrina estructurados en los principios de Dios. Pero no te puedes quedar allí. Es un periodo de transición. Este periodo es de transición. Dios está haciendo una transición entre esta generación y la que viene. Dios le está hablando a una nueva generación para llevar el evangelio mucho más allá de lo que tal vez Dios nos ha usado a nosotros. Por eso te decía, ese modelo no es malo. Y te lo voy a certificar. Deuteronomio 34:10. Mira lo que dice la Escritura. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Dios cara a cara. Nadie como él oído en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto. A Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder, ojo lo que dice, y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todos. Fue un tiempo de unción. Hubo unos años atrás gente que pagó tiempos durísimos para vivir tiempos de avivamiento. Gente que pagó un precio. Que muchos hoy vemos los beneficios de esas persecuciones, del sacrificio de hombres de Dios, de mujeres que oraron por años. Hoy muchas iglesias existen y nacieron en un garaje de oración. Nacieron en las lágrimas y rodillas de muchas abuelitas que tú ves en la iglesia. Fueron mujeres con espada de fuego. Entonces Moisés dejó la plataforma preparada, dejó los principios. Ya vimos cómo nació, ya vimos cómo se formó, cómo se estructuró. Ahora voy a la parte final. Prepárate para la conquista. Prepárate para entrar a la tierra prometida. Y es allí, cuando ellos cruzan el Jordán, pasa un cambio rotundo y total en la mentalidad de ellos. Hubo un cambio de líder cuando cruzan el Jordán. Tenías que entender que venían con el mismo liderazgo, pero hubo un cambio de mentalidad. En el corazón sucedió algo. Se rompió una cantidad de paradigmas en la mente de ellos. Y Dios va a utilizar a un joven que había crecido con Moisés, había sido educado con Moisés, pero este joven, Dios lo va a utilizar. Y Dios lo va a utilizar porque recuerda que en los tiempos finales de Moisés, Dios le dice, ya no llevarás la carga tú solo.
reúneme 70 ancianos y pondré de lo que está en ti, lo pondré en ellos. Allí Dios rompió el paradigma de que él solo era el que iba a ser utilizado y de que Dios iba a utilizar un trabajo en equipo, habiendo un líder. Números 13:16, por favor. Números 13:16. Mira lo que dice la Escritura. Dentro de esos muchachos, de ese grupo de personas, hay uno, y me causa curiosidad. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, puso por nombre Moisés el nombre de Josué. Wow. Allí hay un jovencito que había crecido con Moisés, pero Moisés le cambió el nombre. Ya no te llamarás Oseas, ahora te llamarás Josué. Y Josué en hebreo es una raíz que significa Dios es salvación. Wow. Cambio de nombre, cambio de mentalidad. Si yo me quedo con el evangelio arcaico que crecí, yo no voy a llegar a través de estas redes a muchos países como estamos llegando hoy. Si yo me quedo pensando como lo hacía hace 20 años, yo no voy a conquistar corazones de mucha gente que está allá afuera, que anhela la verdad de su palabra, sin ser adulterada, soy claro, pero que le podamos llegar a muchos corazones que necesitan el mensaje de salvación. Y Dios le dijo a Josué, capítulo 1, versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira lo que le dice. Por eso hablo de no negociar los principios, porque la era de Moisés con que la iglesia creció y que empezó a cambiar del 91 para acá con la libertad religiosa, tiene que entender esto la nueva generación. Mira lo que le dice. Cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Por eso es que yo no estoy diciendo que ese modelo hay que desecharlo, no. Lo que yo estoy diciendo es que muchos de los principios de ellos son la base para nosotros hoy. No te apartes de ella, wow, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca oído se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que de está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, wow, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, tu Dios, estará contigo. La generación que viene no puede ignorar la generación de Moisés. La generación que nos va a suceder no puede ignorar la palabra de Dios. No puede comercializarla. Por eso me espanta cuando veo púlpitos donde ya no se predica la palabra de Dios, donde parecen charlas de filosofía y psicología. La palabra de Dios no se puede ir de nuestros púlpitos. La palabra de Dios no se puede ir de las calles, de las ciudades, de los colegios. Que tal vez Dios nos dará creatividad para usarla con las redes, con los programas, con la publicidad, con la imagen, pero nunca se apartará de tu boca. Yo le digo a mis dos hijas, donde vayan, nunca olviden los principios de Dios que yo les he enseñado. Mi anhelo, les digo, el día que yo parta, es que alguno de ustedes levante la bandera de su Padre y sigan predicando el Evangelio de Cristo y sigan siendo ejemplo en el mundo que Dios les permita vivir. Mira que te mando que te esfuerces, porque este tiempo demanda, ¿qué cosa? Esfuerzo, extendiéndonos, ¿ya entiendes? Esfuerzo, sacrificio, tiempos de oración. Por eso yo quiero honrar a esa generación de Moisés, en la cual yo también hago parte, el pastor Martín que está aquí. Y ellos sabrán, Cristian que está aquí comenzando en el ministerio. Es doloroso a veces para uno, cuando uno lleva muchos años estudiando la palabra de Dios,
llevan muchos años o preparándose en una semana para hacer un taller, para traer una prédica y la gente no venga. Eso es doloroso. No por nosotros, sino por el dador del mensaje. Es doloroso ver que hoy no tienes que coger un carro para ir a la iglesia. Tienes que prender un dispositivo. Y aún así, la gente no viene. Y la gente tiene excusas. Aún así, les da flojera prepararse. Les da flojera leer la escritura. Por eso le dijo a la generación que viene, es la generación de Josué, la que conquistó la tierra prometida. Le dijo, esfuérzate. En pocas palabras le estaba diciendo, no seas flojo. Párate más temprano. Ora más temprano. Estudia más temprano. Sé diligente. Prepárate. Que cuando abran las ciudades, tocará volver a salir a predicar. Tremendo. Por eso es que tú ves que Josué conquistó tantas ciudades, como está en el capítulo 5 de Josué. Jericó, Jai, Maceda, Ligna, Laquis, Geser, Eglón, Hebrón, Debir, las montañas del Neguet, Cades, Barnea, Gaza, Gosén, Gabaón, Azor, Madón, Sinrón, Asaf, anaseos en los montes de Hebrón, Debir. Fueron tiempos de conquista, no fueron tiempos de quedarse quietos, no fueron tiempos de quedarse esperando que iba a pasar. Fue tanta la unción sobre Josué que hizo detener el sol y la luna. Lea conmigo el libro de Josué, capítulo 10, si no estoy mal. Entonces Josué habló a Jehová, versículo 12, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, dijo Josué, sol detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Versículo 13, y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró, oído, a ponerse casi un día entero. ¡Wow! ¡Wow! Fue una generación que oró para que Dios interviniera aún en los astros. Fue una generación que se levantó contra toda estructura de gobierno pagano, practicando entonces lo que dice Pablo más arriba, que tenemos que ser una generación que derribe todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios en Cristo Jesús. ¡Wow! La generación de Josué vive conforme y de acuerdo a los principios del reino. La generación de Josué fue una generación que conquistó, pero nunca se le olvidó los principios de Moisés. No podemos, tenemos que honrar a esos grandes siervos de Dios que nos han antecedido años atrás. Tenemos que honrar a aquellos que se paraban en parques a predicar con un megáfono en una esquina. Muchas iglesias nacieron en pueblos, en calles. Una generación. Aún recuerdo en Barranquilla, aquí gente de Barranquilla de pronto, los viernes violentos con el pastor Carlos Reyes, a quien conozco su hija, a la pastora Ingrid, y a mi amigo Alejandro, que es su esposo. Hombres que fueron criticados por muchos, pero gracias a ellos, muchas almas creyeron en Cristo. Y Ávila en Puerto Rico, Charles Spurgeon, Billy Graham y muchos más. Hombres de Dios que pagaron un precio en oración. Tú y yo somos creyentes porque otros oraron. Josué fue conquistador porque hubo un Moisés que lo formó y lo dirigió. Eso se llama principio de honra. La generación de Josué no puede perder la honra.
son una generación de conquista. Joven que estás aquí, tú que tienes hijos jóvenes, en ellos se levantará la bandera de tu ministerio. En ellos se levantará los que van a conquistar naciones, los que tocarán esferas políticas, los que serán usados por Dios de una manera fresca, con una unción fresca, pero con doctrina de Dios, van a sacudir el mundo venidero antes que Cristo venga. La generación de Josué tiene que ser una generación que sea prudente, que sus pensamientos estén unidos a los pensamientos de Dios. Tienen que ser una generación de obediencia, de sujeción a los principios de Dios. Tienen que ser una generación que entienda el principio de la ofrenda. Tiene que ser una generación que siembra semilla, como sembró José. Tiene que ser una generación que practica la palabra de Dios, como Josué 1:8. Tiene que ser una generación de oración, una generación que trabaja. Tiene que ser una generación de mujeres que son virtuosas. Una generación de hombres jóvenes que traten a sus esposas como vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo, como dice Primera de Pedro 3:7. Tienen que ser hijos sujetos a Dios, matrimonios formados en la palabra de Dios, camino a la tierra prometida. Estos tiempos estamos en preparativos para conquistar la tierra prometida antes que Cristo venga. El tiempo de Moisés es un tiempo de transición. Después de esta pandemia, las iglesias no va a ser igual. El evangelio va a ser diferente. Algo nuevo Dios está haciendo. No te quedes sentado como un perezoso. No te quedes esperando a que pase lo mismo. Hay gente afuera y esto nos lo ha demostrado. Hay mucha gente que necesita el amor de Dios. Hay mucha gente que necesita que sus corazones sean tocados por Dios. Cierra tus ojos allí donde tú te encuentras. Cierra tus ojos y dile conmigo: Señor Jesús, hoy me has hecho entender que la iglesia ha entrado en un periodo de transición, donde la iglesia no depende de un solo hombre. La iglesia depende de un hombre de Dios trabajando en equipo, dirigidos por el Espíritu Santo, como lo fue Josué y los hombres que conquistaron la tierra de Canaán. Somos una generación que entrará en tiempos de conquista. Vamos a ser como la generación de Josué. Derribaremos todo argumento, toda altivez que se levante contra la iglesia de Cristo. Seremos una generación que conquistará ciudades. Se levantará una iglesia que gobernará en pueblos, en provincias. Será una iglesia que tocará al gobierno. Será una iglesia que va a trastornar las leyes. La iglesia no puede quedarse dormida. Las leyes del mundo tienen que ser sujetas a las leyes de Dios, no las leyes del mundo contra las leyes de Dios. La palabra de Dios tiene que ser establecida en los colegios, en las universidades. Debemos volver los principios de Dios. Y eso significa la generación de Josué, que bajo los principios de la ley de Moisés conquistó naciones, conquistó ciudades para exaltar el nombre de Dios. Y tú y yo, Señor, te pedimos en esta noche, danos la unción de Josué, que oremos, Dios, que aún en situaciones como esta, todo virus se detenga en nuestra oración, como se detuvo el sol y la luna en Gabaón. En el nombre de Jesús, seamos una iglesia con testimonio público del poder de Dios. Una iglesia que pueda mostrar tangible la unción de Dios y tu respaldo. En el nombre de Jesús, yo quiero ser de los que va camino a la tierra prometida, a encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Si esta palabra ha Amén. sido de bendición para ti, regálale un aplauso fuerte al que se merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. Voy a colocar la vista de galería. Démosle toda la gloria al que se la merece por los siglos de los siglos. Somos una generación de conquista. Somos una generación que no se puede quedar pensando en que los tiempos van a seguir igual. Algo nuevo va a pasar. Algo nuevo está pasando. Dios tiene y hace sus cosas de manera sobrenatural. No te puedes quedar bajo el modelo que acabamos de aprender. Tenemos que ir más allá. Tenemos que conquistar mucho más. Mucho más. Yo hablo en todas las esferas. Bueno, aquí está mi amigo Rigoberto, que es maestro en trigonometría. Tú no te vistes con un tablero electrónico y virtual como estás ahora. Toda la vida estuviste en un pizarrón. Imagínate, y ahora Dios te usa a través de la virtualidad para entrenar a muchos jóvenes en las artes de las matemáticas, como mi hija que hace parte de recibir esa bendición, de recibir tu enseñanza. A eso me refiero. Tenemos que pedirle a Dios creatividad en este tiempo. Dios cosas nuevas va a hacer. Dios va a hacer muchas más cosas, pero no te puedes quedar ahí esperando a ver qué Dios va a hacer. No te puedes quedar ahí en la silla, ¿qué va a pasar? Israel fue bendita en tiempos de escasez. Israel fue bendita Amén. en el tiempo más difícil que sucedió en el mundo conocido. Así que quiero bendecirles a cada uno. Bueno, Pastor Martín, ya hablaste, salúdanos. Qué honor tenerte por acá en esta noche. ¿Cómo estás, Pastor? ¿Cómo te ha ido? Bueno, para todos, buenas noches, bendiciones. Muy bien, Mao. Me tocó amarrarme la boca porque usted estaba diciendo muchas cosas. Yo no sé si usted va a publicar esto, pero usted sabe cuántos callos pisó. Gloria a Dios, Mauricio. Yo creo que sí, empezamos un tiempo nuevo y para todos, creo que lo que tú nos acabas de decir es un reto. Eh, Estamos en tiempos diferentes y tenemos que encontrar una iglesia diferente. Cristo es el que dirige y aquí sí lo podemos notar. Amén, así es. Así es, Pastor. Gracias Bendición por, para todos. igualmente, gracias para Feliz ti. noche, gracias, Mao. Amén. Rigoberto, ya que estás por ahí con la hermosa Luzmi, ¿cómo estás? Sí, aquí preocupado. Sí, estoy preocupado. ¿Por qué, hombre? Porque usted que se dice mi amigo, hoy me levantó a lengua. Me tiene preocupado, no, me tiene preocupado, en serio, Espero que haya sido en para serio, bien. porque, porque sí, estamos en una zona de confort impresionante y pues debo confesar que la oración está pasando casi a un segundo lugar, pero ya con mi esposita estamos retomando nuevamente, porque si no podemos salir a llevar el evangelio, la oración puede mucho. La oración es poderosa y debemos pedirle a Dios que misioneros, evangelistas, pastores, maestros, abran su boca y proclamen la gloria del Señor y nos conminen a buscar, a llegar al arrepentimiento, pedirle a Dios que abra sus oídos espirituales y pedirle a Dios que les conceda la oportunidad de arrepentirse. Amén, así es. Qué Entonces, lindo, qué lindo. hoy la prédica fue para mí. Gloria a Dios. Para mí también, no creas. Dios, Me por alegro, eso, Mao. Dios te bendiga y te eso, guarde. Saludos a tu esposita y a las niñas. amén. Gracias, mi Rigo. Gracias, les amo mucho. Familia Undaria desde Villavicencio, días sin oírlos y verlos. Si pueden prender sus cámaras, me honraría verlos en las cámaras prendidas. No le dé pena, si no está peinado, no importa. Tranquilo, que todo eso con Photoshop se corrige. Buenas noches a todos. Hola, mi amigo, ¿cómo Hoy estás? estoy en representación de la familia Ay, qué lindo. y no tengo la cámara Paz porque Abby está en plena cena, entonces por eso no prendo la cámara. Ah, bueno, eso Eh, ya ahí no hay nada que hacer. sí, Qué sí, bueno, señor. qué lindo, gracias. ¿Cómo La están? verdad,
Bien, bien, sí, señor. Acá está lloviendo impresionante. eh, entonces estamos escuchando las lluvias y las pequeñas tormentas que hace acá en Villavo, pero bien, bien, bien. Bueno, la verdad es que me impactó mucho la charla Paz porque la verdad como personas o como seres humanos, tendemos siempre a ser conformistas, ¿no? Y yo Mm, pienso que uno es el que hace la iglesia y uno es el que toma la decisión para cambiar, para decir, hey, vamos a hacer algo nuevo y yo creo que ese es el tiempo en que Dios nos está hablando a todos y de avanzar, ¿no? De permitir que Dios nos use. Entonces, la verdad me impactó mucho la charla, Paz. Muchísimas gracias. amén. Eh, la verdad, este ha sido un tiempo bastante especial, bastante chévere y volverlo a escuchar alegra muchísimo mi corazón, Paz. Y bueno, aquí estamos presentes. Qué lindo. Aquí estamos Igualmente presentes muchas desde la ciudad de bendiciones. Villavicencio. Así es. Un abracito gigante para todos, a la Paz Nana, a las niñas y a todos un abracito en especial. Qué lindo. Gracias por tus palabras y les amamos inmensamente. No sé si estará Miguel desde Canadá, que también tengo tiempo que no lo escucho ni lo veo. Miguel, no sé si estás aquí o si no se alcanzó a conectar en este momento. No sé si se pudo conectar Miguel. Ok, gracias, Pastor Martín. Judith de Ávila, y terminamos con una oración especial que quiero hacer por un miembro de Canaán Bogotá especialmente. No se vayan todavía, regálenos unos minuticos y ya nos despedimos. Hola, mi amiga Judith, ¿cómo estás desde Barranquilla? Bien, pastor, bien. Con unos aguaceros terribles que están cayendo todos los días. Unas tormentas horribles. Ojalá no nos inundemos porque, Dios mío. Y verdad, tiene razón, pastor. Hemos estado en una zona de confort y Dios nos está inquietando. Gracias a Dios que usó la pandemia para sacudirnos y para sacudir a la iglesia. Así es. Y para utilizar estas plataformas que nunca pensé que fueran tan enriquecedoras para nosotros, porque podemos ir mucho más allá de la simple iglesia que teníamos, podemos ir a otras iglesias, pastor, como la tuya, Así que es. nunca pensamos. Así es, totalmente Sí. cierto. Qué lindo. Gracias, gracias por tu amor, tu honra y por siempre estar allí acompañándonos, por tus oraciones también. Sí, pastor, te quiero mucho, Paz. Yo también te quiero muchísimo. Raúl Silva desde Barranquilla y pasamos a orar. Quiero que me acompañen en esa última oración. Raulito, ¿cómo estás? El abuelo de moda. Ahí te escucho, Raúl. Ya va. Aló, Paz. Hola, mijito, ¿cómo estás? Muy bien, Pastor. Tremendo cómo te dejas utilizar por Dios, mi hermano. Esa predica estuvo reconfortante y tremenda. Te felicito, mi hermano. Amén, papá, te quiero mucho. Gracias por, por, por todas tus palabras. De verdad, muchas gracias, María Cristina. Gracias por la palabra del remesón para la iglesia. Gracias, Mari. Gracias por tus palabras también. Gracias por cada cosa. Y vamos a orar para ser despedido. Aquí está Claudia Martínez, es una miembro de Canaán Bogotá. Va a tener una intervención quirúrgica el día martes a la 1 de la tarde. Y vamos a tomar un momento y unirnos como cuerpo. Padre, quiero darte gracias en esta noche, Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu preciosa palabra, porque se cumple una vez más que tu palabra es verdad. Te pido, Dios, en esta hora que bendigas a cada uno de los miembros de Canaán y a cada uno de nuestros amigos alrededor del mundo que se conectan los sábados a escuchar tu palabra. Y hoy te queremos pedir por la vida de Claudia Martínez, Dios. Tú eres el que estás al control de esta operación. Tú eres el médico en excelencia, Dios. Tu palabra dice, Dios, que no se mueve una hoja de un árbol si no es tu voluntad. Y si esta intervención es tu voluntad, tú serás el cirujano en excelencia. Tú tomarás las manos de ese médico y tú traerás sanidad a su cuerpo, Dios. Declaramos que ella está cubierta con tu sangre preciosa.
que ángeles de Dios acampan alrededor de ella para guardarle y protegerle, que le das a su corazón y a su mente la paz que ella necesita para estar confiada de que tú estás con ella. Bendigo su vida, la vida de Laura, de Cristian. Bendigo la hermosa empresa que nació en medio de esta pandemia para la gloria de Dios y declaro que la bendición de Dios está sobre ella, en el nombre de Jesús. Y que la bendición de Dios está sobre cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo les guarde, les acompañe. Recuerda, abren las ciudades, pero siga siendo prudente, siga siendo obediente a las órdenes que le dan y siga pegado de la mano del que todo lo puede. La bendición de Dios esté con ustedes. Les amo en Cristo Jesús. Que tengan un feliz descanso de fin de semana. Gracias, Jacqueline. Gracias, amiga. Por tu pregunta nació esta prédica para que te lleve los créditos al final. Que el Señor te bendiga. De verdad, Mauro. Te guarde y te proteja. Así es. Bendiciones Bueno. para todos y que la paz de Dios esté con ustedes. Disfruten con sus familias y ya saben, seguirse cuidando. Que el Señor les bendiga y les guarde. Chao. Chao, pasa. Chao. Chao.